La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Moto G86 5G. Hello, Moto. El pasado 16 de septiembre en Río de Janeiro, Brasil, se firmó el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y el EFTA, bloque conformado por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. La entrada en vigencia de este acuerdo creará un área de libre comercio de casi 300 millones de personas, con un Producto Interno Bruto combinado de más de 4.3 trillones de dólares, nuevas oportunidades de negocios y mayor acceso a los mercados, y normativa modernizada para el despacho de aduana. El tratado, denominado de base amplia, alcanzará temas de comercio de bienes y servicios, inversiones, derechos de propiedad intelectual, compras públicas, competencia, reglas de origen, defensa comercial, medidas sanitarias y fitosanitarias, entre otras. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, calificó en su momento como histórico este acuerdo. Primero, porque es el primer acuerdo grupo a grupo. Segundo, porque ustedes ya saben lo que representan los países del EFTA, los 4 países del EFTA. Tercero, porque la representación de los 4 países fue muy alta. Cuarto, porque no solamente tengo que pensar que lo del EFTA ha sido un acuerdo, el inicio o la firma de un acuerdo comercial, sino es una nueva forma de alianza, de futuro, con países que deciden, que es lo mismo que está planteado para con la Unión Europea si efectivamente llegamos a su firma. Las negociaciones entre ambos bloques comenzó en 2017 y luego de múltiples encuentros se concluyó con su firma. ¿Qué beneficios tiene para el país la firma de este tratado? ¿Cuáles serán los sectores de actividad que se verán más beneficiados? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Carolina Moreira, presidenta de la Cámara de Comercio Uruguay, Países Nórdicos. Francisco Morales, Otra Mañana. Carolina, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, Francisco, gracias por la invitación. Bien, tal vez no tenemos tanta referencia de la Cámara Nórdica en Uruguay. ¿Cuándo se formó? ¿Cómo es tu vínculo con ella? Bueno, la Cámara Nórdica ya lleva unos 20 años de actividad. Se formó a partir de las primeras inversiones finlandesas en Uruguay. Empezó siendo la Cámara de Comercio Uruguay-Finlandia. Y luego se fue ampliando año a año. Hoy la conforman unas 60 empresas de todo tipo, muchas de ellas de origen nórdico. Estamos hablando, por ejemplo, Scania, Volvo, Securitas, UPM, Montes del Plata, que 50% de accionistas son nórdicos. Muchísimo, no me quiero olvidar de ninguna, pero bueno, son 60. Es una cámara que es la única que combina varios países de una región, a diferencia de las cámaras binacionales. Pertenece a la Eurocámara, que nuclea todas esas cámaras binacionales o en nuestro caso regionales. Y bueno, lo que hemos visto año a año desde la Cámara Nórdica, que cuando uno piensa en los países con que Uruguay quiere generar vínculos de punto de vista de inversiones o de punto de vista de comercio, por supuesto que lo cuantitativo es muy importante, pero también la calidad de estas inversiones o la calidad de estos socios comerciales también entran en juego. Y un poco, mirando el tema que nos convoca, cuando supimos que finalmente, en la interna, digamos, de la Cámara Nórdica, siempre estábamos midiendo, se venían negociando como medio en paralelo el acuerdo Mercosur-Unión Europea y el acuerdo Mercosur-EFTA. Todo indicaba, lo que se comentaba era, que primero iba a venir el acuerdo Mercosur y luego el EFTA, y fuimos varios los sorprendidos cuando se dio a la inversa. Pero dijimos, esto quizás lo que puede hacer es pavimentar un poco el camino para este otro acuerdo que realmente es de mayor alcance, que tiene otras complejidades para su aprobación, pero que, va a abrir también muchísimas oportunidades. Pero este bloque de EFTA es un bloque que, si bien no pertenece a lo que se llama el Schengen, digamos, el mercado común y el bloque de Unión Europea, sí tiene por sus características algunos rasgos que son bien interesantes para que Uruguay pueda, si se quiere probar cómo es el intercambio comercial y también demostrar al mundo que Uruguay está en condiciones de ingresar a estos mercados que son muy sofisticados, muy exigentes en cuanto a las reglas de origen,
En cuanto a la calidad de los productos que vamos a exportar, ayer hablaban en este encuentro, en este conversatorio sobre este tratado, de que son productos boutique para un mercado boutique. Entonces es un mercado muy sofisticado que Uruguay entendemos que puede posicionarse distinto comparado con otros países del bloque y que está en muy buenas condiciones de aprovechar las oportunidades que se presentan. Claro. Antes de avanzar hacia el propio tratado, Carolina, ayer, cuando estaba preparando el reportaje, advertía en la página web de la Cámara, que está muy bien lograda y que es muy clara, que el vínculo que se da entre la Cámara y el Uruguay no solamente plantea empresas y bienes, sino también servicios, que es un tema bien interesante porque Uruguay exporta bienes, por supuesto, celulosa ni que hablar, que es en el caso de lo que hace Montes del Plata, y acá, además nosotros acá tenemos el ciclo Uruguay Forestal, sino que además también exporta servicios. Eso es algo muy relevante, por lo que hay muchos estudios jurídicos y demás que están abocados a esa mirada también dentro de la Cámara. Nunca debemos perder esa perspectiva, ¿no? Exacto. Los servicios, los productos y también lo que es la cooperación en otros ámbitos, como puede ser la innovación, lo que es la propiedad intelectual. Entonces tenemos que ver que detrás de las inversiones y detrás del comercio siempre históricamente ha venido la cultura. Entonces esa es la pregunta que se tiene que hacer Uruguay. ¿En qué bloques con qué bloques siente mayor afinidad cultural? Y yo creo que cuando uno habla de los países nórdicos, ellos representan muchos de los valores y de la forma de ser que Uruguay quiere atraer. Entonces, ya lo hemos visto que los procesos, lo que son los estándares que tienen son muy exigentes y eso hace que Uruguay mejore también sus estándares y que esté mejor preparado para ingresar en el resto de Europa y otros países también de alto nivel adquisitivo y de altas exigencias. La Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, está integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, países que no forman parte de la Unión Europea, pero que mantienen vínculos estrechos con ella, como decías recién, o sea, no son parte del espacio Schengen, pero son socios naturales, digamos, de la Unión Europea. Algo mencionabas recién, pero profundicemos en eso. ¿Qué características tiene este bloque y cuál es el papel dentro del comercio internacional? Sobre todo, estos estándares que habitualmente, y por una cuestión cultural, solemos vincular a los países justamente de esta zona del mundo. Bueno, estamos hablando que la Asociación de Libre Comercio Europea tiene una población estimada de 15 millones de habitantes, pero si uno mira su PBI, ayer Mariana Ferreira de Uruguay 21 compartía este dato, es bien interesante, estamos hablando de 1.300.000 millones de PBI en este bloque de 15 millones de personas, ¿no? Mientras tanto, Mercosur, con una población de 270 millones de personas, bueno, hay un PBI interesante de 2.600.000, 2 millones de millones, es decir, billones, 2,6 billones de dólares anuales. Entonces, es interesante porque ahí lo que vemos es el valor agregado que tienen estos países y donde Uruguay y el bloque en general se dedica más bien y es más conocido por los productos primarios, bueno, ¿por qué no participar de cadenas productivas para el agregado de valor que estos países ya tienen? O la atracción también, porque no nos olvidemos de las importaciones de tecnología que nos permita agregar valor a nuestros productos primarios o poder mejorar nuestros servicios o poder hacer cooperación para, por ejemplo, temas de educación, para temas de innovación. Y ahí Uruguay también está muy bien posicionado. Ayer se hablaba mucho de lo que son las industrias de la vida, ¿no? Las ciencias de la vida, la farmacéutica. Uruguay tiene personas muy formadas en temas científicos y bueno, quizás eso también pueda ser interesante y los servicios ayer comentaban que justamente lo que tú decís es bien importante y es muy difícil de cuantificar. Sabemos lo que sale, pero no sabemos exactamente hacia dónde. Entonces, ese tipo de información creo que es interesante después poderlo monitorear a ver si también aumenta. Claro. Ayer, para preparar el reportaje, chequeaba algunos datos
de Uruguay 21, sobre todo el informe final de exportaciones en 2024 y en 2023. Y ahí lo que se advierte, porque uno puede decir, bueno, ¿cuánto Uruguay negocia con Liechtenstein, Noruega, Suiza o Islandia? Y tal vez la respuesta sea poco. Ahora, lo que está claro es la potencialidad de un acuerdo de estas características, ¿no? Como te mencionaba antes de abrir el micrófono, aquí lo que se abre es una autopista. Ahora hay que transcurrir el cemento ya afectadamente seco, ¿no? Y pronto que sea pavimentado. Exacto. Bueno, sí, todavía quedan algunos pasos para la ratificación de este acuerdo. Ayer comentaba Koichi Tanaka, que fue el jefe negociador por Uruguay, que el 16 de septiembre se hacen las traducciones, se requieren ratificaciones parlamentarias, y lo interesante de este acuerdo es que con los países que lo ratifiquen ya internamente ya quedan habilitados a empezar la relación comercial. Entonces, dicho en criollo, Uruguay, si ratifica y otro país, pongamos Noruega, ratifica, ya podemos empezar a comerciar. Entonces, en esto, desde la Cámara Nórdica, lo que vimos es ayudemos a que Uruguay se mueva rápido, porque lo que sabemos es que estos países, estos 4 países, cuando miran al Mercosur, seguramente estén mirando con mayor apetencia a los grandes. Seguramente Brasil y Argentina. Seguramente no estemos en el mapa como un socio comercial, el primero, ¿no? Porque el mercado grande no está acá. Sabemos que no somos un país con un gran mercado. Bueno, pero a pesar de eso tenemos otras condiciones y otras características que hace que seamos interesantes. Entonces, siguiente paso a esto, bueno, empezar a trabajar con el sector privado. Este evento que hicimos ayer en el LATU junto con con Cancillería, con Uruguay 21, con la Unión de Exportadores y con la presencia de los 2 embajadores de Noruega y de Suiza, lo que demostró fue, expliquemos y bajemos a tierra un convenio que tiene 3.000 páginas, bajémoslo a tierra y veamos cuáles son estos sectores de la economía que van a ser principalmente o en plazos más breves beneficiados y que se puede empezar a buscar oportunidades. Entonces, ayer se comentaba de algunos sectores en particular, como todo lo que son cítricos, ¿no? Mencionaron naranjas, mandarinas, limones, pomelos, otras frutas como arándanos. Se habló también de productos del mar, se habló de aceites vegetales, de biodiesel. Se habló de la miel, miel natural, que Uruguay tiene de excelente calidad e incluso certificado orgánica en algunos casos. Se habló de los vinos, de las aceitunas. Entonces, bueno, son todas cosas que es para, bueno, estemos atentos y abramos los ganchos y estemos alertas a poder capturar estas oportunidades. El evento de ayer lo que se dirigía más que nada a los productores uruguayos, a las cámaras uruguayas para que tengan esta información, pero obviamente siguiente paso es contactar a empresas uruguayas interesadas en transitar esta autopista que tú mencionabas, Francisco, transitarla e ir a encontrarse con empresas del otro lado del bloque EFTA para empezar a concretar negocios, porque de esa manera es que los acuerdos de este tipo cobran vida. Y eso fue, bueno, lo que en su momento, en julio de este año, fue lo que nos desafiamos a nosotros mismos desde la directiva de la Cámara Nórdica. Ayudemos a que Uruguay aproveche y le dé vida a este acuerdo, que no sea un acuerdo que dio muchísimo trabajo. Tú hoy mencionabas desde cuándo, año 2017 empezaron las primeras rondas, fueron 14 rondas que se transitaron y bueno, y recién en estas últimas. También entendemos que ayudado un poco por el contexto geopolítico, claro. Entendemos que esto puede haber ayudado a acelerar los procesos, pero bueno, una vez que está firmado es de responsabilidad nuestra y del sector privado que esto cobre vida y que no quede en un cajón. Uh-huh. Carolina Condoquín, en el programa conversamos en más de una oportunidad con Gabriel Rossmann, en su momento presidente de la Cámara de Comercio Uruguay-China. Él mencionaba que para negociar con China, Uruguay mano a mano o el Mercosur mano a mano, había que entender la forma en la que los chinos negociaban, digamos, ¿no? Sus características, sus formas, cómo encontrarse en las reuniones y tal. ¿Qué destacarías tú de esa idiosincrasia de estos países a la hora de negociar, las características y el tiempo que llevó el documento para poder firmarse?
que bueno, cuando estamos hablando de un tratado de libre comercio entre dos bloques, no es algo que se firme de buenas a primeras, digamos, ¿no? Lleva su tiempo. ¿Qué incluyó ese proceso, justamente? Bueno, nosotros de la Cámara Nórdica no estuvimos involucrados en el proceso porque es un tema de gobiernos y de Cancillería. Pero lo balconeaban. Pero por supuesto que lo balconeábamos y con mucha atención seguimos este tema durante años. Y yo puedo hablar por los nórdicos. Yo creo que lo lindo de trabajar, que me ha tocado la oportunidad de intercambiar con la cultura nórdica, es que es muy claro y es muy al punto. O sea, un ejemplo, queríamos contactar desde la Cámara Nórdica una empresa uruguaya con empresas finlandesas en aquel caso, que para ver si podían venderle un servicio dentro de una cadena productiva que era básicamente lo que era el diseño de circularidad. Entonces, nosotros desde la Cámara Nórdica tenemos acuerdos firmados con varias agencias de promoción de comercio e inversiones en los 4 países nórdicos, salvo Islandia porque no tiene una representación, pero con los 4, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia, tenemos acuerdos. Entonces, bueno, en ese caso con Business Finland, que es esta agencia, dijimos, bueno, tenemos una empresa de estas características, dicen, bueno, mándame un mail que diga quiénes son y qué quieren. Ya está. Con eso alcanza. Un mail, no una carta formal, no, bien clarito y al pie. ¿Qué necesitas? Tal cosa. Listo, vamos a trabajar. O sea, creo que la diferencia es que capaz que nosotros como latinos nos gusta más la charla previa, la charla posterior. Allá se va al punto. ¿Qué necesitamos hacer? Pongámonos a trabajar, tenemos un plan y se ejecuta. Y es como todo muy prolijo, muy organizado, muy al pan, pan, vino, vino. Entonces, creo que es muy fácil para Uruguay. Nosotros tenemos ese estilo, si se quiere, más latino, pero también tenemos como esa seriedad, esa forma de honrar los compromisos, que la palabra vale, ese tipo de cosas. Tenemos muchas características comunes, un estilo como muy bajo perfil, si se quiere, que también compartimos, ¿no? De los uruguayos que somos dentro de Latinoamérica como más bajo perfil, más tranquilos, más serios. Y bueno, yo creo que los uruguayos nos sentimos muy cómodos en el intercambio laboral o de negocios con los nórdicos, y tenemos que aprovecharlo. Y sobre todo compartimos muchísimo de los valores, lo que es el cuidado del ambiente, lo que son el cumplimiento de las normas, el cuidado de las personas, ¿no? Hablemos de los trabajadores, hablemos de las comunidades, hablemos de la seguridad social. O sea, tenemos muchas preocupaciones y muchas formas de ver la vida parecidas, ¿no? Algo de eso, de alguna manera, en las empresas que operan aquí en Uruguay, se advierte de esa filosofía, ¿no? Por supuesto, sí. Ha habido temas que Uruguay no estaba tan concientizado históricamente, como por ejemplo la seguridad y la salud en el trabajo, ¿no? Que siempre es un desafío, que siempre hay que trabajarlo, pero tener una tradición como tienen ellos de industrias pesadas, ¿no? De minería, de forestación, ayuda a generar una conciencia del autocuidado y del cuidado de los demás, y de normas muy claras que se cumplen respecto a la seguridad. Esto es solo un ejemplo, pero también con otros aspectos como ese cuidado del ambiente, con lo que son la formalización de los procesos, la estandarización, la planificación a largo plazo. Creo que hay muchas cosas que nos ayudan también a mejorar, pero también hay otras que somos muy parecidos y que hablamos como un poco el mismo idioma. Carolina, y la otra visión, tú que estás en contacto con ellos por tu trabajo en Montes del Plata o en la presencia de la Cámara, ¿qué potencialidades le ven desde esos países a un acuerdo con el Mercosur? Bueno, ayer fue muy interesante escuchar las intervenciones tanto del embajador de Noruega como del embajador suizo, que lo que destacaban obviamente eran lo que son los productos, digamos, primarios, los productos agropecuarios que tiene Uruguay de alta calidad, pero también hablaban mucho justamente lo que tú mencionabas de los servicios, de cómo las personas que estén preparadas, por ejemplo, para tecnologías de la información, podrían perfectamente conformar alianzas de distinto tipo con los países de la EFTA para proyectos en conjunto o para desarrollar
algunas iniciativas de innovación, desarrollo. Hay mucho para trabajar en lo que es el capital humano. Entonces ahí, por ejemplo, los países nórdicos en particular son y bueno, Suiza también, realmente líderes en lo que es educación. Entonces, bueno, quizás podemos aprovechar mucho de su experiencia para también formar personas que estén alineadas a lo mejor que existe hoy en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ayer los embajadores destacaron mucho a Uruguay como este país boutique en productos, en servicios, y justamente Koichi Tanaka, el jefe negociador por Uruguay, hizo una excelente exposición bajando a tierra este acuerdo y habló como de los principales bloques del acuerdo, que fueron los bienes, los servicios, las inversiones, la propiedad intelectual y el comercio y desarrollo, ¿no? Y entonces, bueno, obviamente lo que eran bienes, habló de cuáles eran las reglas comerciales, las preferencias arancelarias, tanto para productos industriales o como productos agrícolas, cuáles iban a ser las cuotas, cuáles iban a ser los aranceles. Y bueno, realmente lo que habló, por ejemplo, de los cítricos fue bien interesante, que iba a haber una desgravación inmediata de los cítricos, de otras frutas y productos de la pesca y algunos otros. Y bueno, y algunos, y obviamente todo lo que son proteínas, ¿no? Proteínas animales como carne bovina, porcina, aviar, ovina, todo eso también estaba con ciertas cuotas interesantes también para poder incrementar, porque bueno, en estos países hemos llegado a tener mayor cantidad y ha venido en declive en las últimas décadas la exportación hacia estos países. Creo que es una oportunidad de volver a niveles anteriores. La potencialidad obviamente está en manos ahora del sector privado. Entonces, bueno, desde la Cámara Nórdica invitamos a las empresas que les interese formar parte en el futuro de algunas rondas que le llamamos business matchmaking, ¿no? De encontrar el match con empresas bueno, en este caso de Noruega y ojalá Islandia, que hoy no tiene una representación en el continente diplomática, pero que nos interesa acercarnos y ver de qué manera podemos ahora hacer algunos eventos vinculando empresas uruguayas exportadoras con empresas, en este caso noruegas, que estén interesadas en comerciar o en invertir o en hacer otro tipo de acuerdos de servicios o de participación en cadenas productivas. Por eso era fundamental la presentación de Unión de Exportadores, ¿no? Porque ahí está el impulso privado para que justamente se puedan concretar eventuales acuerdos en función del marco que brinda el tratado. Sí, ayer el evento tuvo primero la participación de los dos embajadores, bien como comentando la perspectiva desde sus países en el vínculo con Uruguay y con el bloque en general. Luego Koichi Tanaka con los detalles y bajando con un esfuerzo de síntesis impresionante que agradecemos mucho, bajando a tierra y bueno, cuáles son los sectores más interesantes ahora para trabajar. Y luego vino un conversatorio con Uruguay 21 en la voz de Mariana Ferreira y con Carmen Porteiro de la Unión de Exportadores, la presidenta, que hicieron excelentes intervenciones reflexionando sobre dónde están esas oportunidades, cómo ha venido siendo el flujo comercial con estos países y bueno, y un poco los desafíos para Uruguay para estar a la altura de las circunstancias. Ni que hablar. El canciller Lubetkin, en una conferencia de prensa que dio para medios uruguayos luego de que se firmó el tratado, lo calificó como histórico por varios puntos. Uno de ellos era porque el tratado se firmaba de bloque a bloque, ¿no? Porque Mercosur ha firmado acuerdos de libre comercio con Singapur, por ejemplo. Pero es la primera vez que firma un tratado de libre comercio con otro bloque, a la espera del histórico acuerdo con la Unión Europea que nunca termina por consolidarse, digamos. ¿La calificación de histórico para ti corresponde en función de esa característica de este acuerdo? Absolutamente, porque además, ¿qué tipo de bloque? O sea, es un bloque de primer nivel internacional, entonces la calidad del bloque y el hecho de que sea con un bloque también lo vuelve sumamente histórico y creo que es de las cosas que pueden acelerar también
el llegar a buen puerto también con el otro acuerdo que todos esperamos que avance rápido. De hecho, el lunes hay un proceso de consulta con privados de una delegación parlamentaria de la Unión Europea que va a estar en Uruguay. O sea que ese tratado sigue adelante y está avanzando, pero bueno, tenemos confianza que esto es una buena señal, porque es como ponerle un sello al bloque Mercosur. Muchas veces las consultas por parte de los miembros del Parlamento Europeo, con quienes también hemos tenido algunas conversaciones hace algunos meses, que hubo una visita de parte del Parlamento de la Unión Europea en Uruguay, las consultas venían por el lado de, bueno, pero ¿cuáles son las condiciones laborales? ¿Cuáles son los cuidados del ambiente? Y Uruguay en esas cosas realmente tiene muy buen track record, ¿no? Tiene muy buenas cosas para contar en cuanto, bueno, en lo ambiental ni que hablar, nuestra matriz eléctrica renovable. En lo que es social, somos pioneros en América Latina en un montón de protecciones sociales garantizadas por el Estado y que se cumplen. Entonces, somos uno de los pocos países del mundo declarados por Europa como libre, como de bajo riesgo de deforestación. Están ahora las normas que va a estar mirando Europa respecto a de dónde provienen sus importaciones, y están calificando a los países según su riesgo de deforestación. Nosotros en Uruguay no hemos decrecido en superficie forestal en las últimas décadas, sino que hemos aumentado la superficie. De hecho, hemos emitido un bono atado a rendimientos forestales, ¿no? Exacto. Uruguay ha aumentado su superficie de monte nativo en los últimos 30 años, entre otras cosas por su, en aquel momento, muy futurista y muy de avanzada ley forestal del año 87, que es una ley que lo miran con interés de varias partes del mundo, porque es una ley que en el año 87, donde pocos estaban mirando los temas ambientales, una misma ley contemplaba el aspecto productivo, desarrollando toda una cadena productiva de deforestación basada en plantaciones, y al mismo tiempo y en paralelo la protección y el crecimiento del monte nativo. Entonces, se lograron ambas cosas. Se logró el desarrollo de una cadena productiva forestal con posterior industrialización y productos de alto valor agregado, y se consiguió también aumentar y proteger el monte nativo. Y realmente Uruguay se distingue en el mundo con esta calificación de bajo riesgo, que es el mejor que existe. Que eso también facilita mucho el ingreso a los países europeos, y que es de los temas de alta preocupación a la hora de la firma de este tipo de acuerdos de bloques. Conéctate con Otra Mañana vía WhatsApp 092-770-111. Estamos conversando con Carolina Moreira, presidenta de la Cámara de Comercio Uruguay Países Nórdicos. El oyente del 533 dice: buen día, me perdí unos minutos de la charla, que de hecho está muy interesante. ¿Podrías preguntarle a la entrevistada cuáles serían los servicios que se podrían exportar desde Uruguay? Algo ya mencionamos, hablábamos justamente de algunos productos, me llamó por ejemplo la atención el tema de los olivos, por ejemplo, pero hay potencialidades en qué sectores, Carolina, justamente para que Uruguay pueda exportar hacia estos países que conforman el EFTA. Bueno, como decíamos hace un ratito, este acuerdo contempla tanto bienes como servicios. En lo que es bienes, hay bienes industriales y bienes primarios. En los primarios estamos hablando mucho de lo que son cítricos, naranjas, mandarinas, limones, arándanos. Bueno, el arándano no es un cítrico, pero pomelo, otros frutos como arándanos, y también productos de la pesca. Otras proteínas como puede ser carne porcina, carne aviar, carne bovina, aceites vegetales, biodiesel, miel natural, que está muy valorada en estos países, y hay mucho influjo de mieles falsas, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con poder verificar los orígenes. El vino tinto, aceitunas. Y lo que es servicios no está definido, y obviamente hay algunos sectores que son especialmente interesantes, que lo comentaron los embajadores. Por ejemplo, todo lo que es biotecnología,
todo lo que es bioquímica, todo lo que es ciencias de la vida, farmacéutica, todo, ni que hablar tecnologías de la información. Entonces, todos esos sectores para lo que son servicios son interesantes, no existen condiciones específicas para esto, sino que esto va a darse en la práctica. Lo que sí se va a dar es una facilidad de proveer estos servicios y que sea todo también desde el punto de vista de los trámites. Ayer conversábamos con alguien también de la industria forestal, pero de una empresa arboreal que está exportando justamente bloques de mass timber a otro mercado que tenemos un acuerdo similar, como es México. Dicen, no es solamente el tema arancelario, que obviamente es muy interesante, pero también la facilidad. Es fácil desde el punto de vista de la tramitología que uno tiene que hacer. Entonces, eso también es importante, porque muchas veces desestimula y desincentiva si uno tiene que hacer muchos trámites y mucha burocracia. Entonces, eso también va a facilitar y creo que son de las cosas que bueno, ahora tenemos una especie de piloto. Yo diría que esto con EFTA es un buen piloto donde Uruguay, si se mueve rápido, si llega y si se puede como adelantar al proceso, por ejemplo, ratificándolo internamente y empezar a comerciar con algún país que también lo ratifique tempranamente, creo que podemos demostrar al resto de Europa que con Uruguay vale la pena, o sea que vale la pena mirar a Uruguay con un poquito más de atención, que quizás pasa bajo radar con la inmensidad de los vecinos, ¿no? Lo que nos ha pasado siempre. Entonces, hablamos de que Uruguay, si se mueve rápido, se puede colar y puede llamar la atención y bueno, estamos ya pensando desde la Cámara Nórdica algún evento virtual nomás, porque para hacerlo fácil, obviamente también salió la idea de una misión a estos países, pero que es muy interesante, que lo podemos hacer, pero también para ser bien prácticos, podemos hacer un buen evento online, donde empresas uruguayas y sobre todo también aquellas instituciones como las que estuvieron ayer disertando, Uruguay 21, Cancillería, Unión de Exportadores, puedan presentar Uruguay, porque realmente hay un enorme desconocimiento, que es entendible por el mercado que somos, pero que hay cosas que no se saben respecto también a la facilidad y a las condiciones para el inversor, a la estabilidad jurídica que tiene el Uruguay, a cosas que Uruguay tiene que proteger porque son como su marca registrada, y que son, obviamente, si uno mira desde el punto de vista del mercado, no competimos, si uno mira desde el punto de vista de costos, probablemente tampoco, pero sí algunos intangibles que Uruguay tiene, que ha venido manteniendo y que es muy importante que lo mantenga hacia adelante y que se dé cuenta del valor que tenemos en Uruguay, de esta estabilidad económica, jurídica, reglas de juego claras y estables en el tiempo. Una pequeña digresión, una nota del editor, llamémosle. Cuando estabas mencionando el tema de los arándanos, recordé la reunión entre Bush y Tabaré Vázquez, año 2007, septiembre, aquí en Anchorena, donde Bush le decía a Vázquez, "You have a fantastic blueberries". Años después, siempre decía el fiasco de los arándanos y tal. Lo que pasa es que no había mercados. Ahora recién estamos encontrando las autopistas para colocar esa producción, digamos, ¿no? Todo lleva su tiempo. Acá nada se hace chasqueando los dedos, ¿no? Todo lleva un tiempo de preparación, de producción, de colocación, y justamente si ahora hay 4 o 5 países que están dispuestos a comprar esa producción o que se podría colocar esa producción, eran mercados que anteriormente acceder a ellos era muy difícil, ¿no? De ahí el valor que tienen estas negociaciones de largo plazo, pero que dan estos marcos, digamos, ¿no? Cerrado este comentario, la última pregunta que me quedaba, Carolina, es la siguiente. El tratado, que se ha denominado de base amplia, incluye temas, como menciona la declaración conjunta, de compras públicas. Los países que componen la Cámara Nórdica son economías en general muy abiertas, y algunas economías sudamericanas somos economías bastante cerradas, digamos. ¿Qué impacto crees que pueda tener este factor, el de las compras públicas, como para un país como para Uruguay, por ejemplo, que se establezcan a través de un tratado de libre comercio con estos 4 países? Me parece interesantísimo el capítulo de compras públicas. Uruguay tiene alguna reglamentación respecto a compras públicas sostenibles,
pero que no se está aplicando, digamos, no está suficientemente bien reglamentada, entiendo que no está reglamentada aún, pero sí existe, el concepto de la compra pública es muy poderosa, es una de las palancas que tiene el país para estimular o desestimular diferentes sectores. El hecho de poder comprar internamente o en otros países es una decisión que pesa. Muchas veces ahí queda un poco, digamos, en evidencia algunas de repente ineficiencias o costos, porque ahí se juegan como muchos criterios. Primero, bueno, sí, la compra nacional que beneficia a las cadenas nacionales, pero también la eficiencia en los recursos públicos, donde obviamente sí, hay que comprar lo más barato posible para ser más eficiente en los dineros públicos de todos los contribuyentes. Pero también tenemos que mirar de dónde vienen esas compras, asegurar que esos buenos precios no provengan de un descuido del ambiente o de condiciones laborales que son indeseables y que uno no está mirando a la hora de comprar. Entonces, la compra pública es un capítulo sumamente interesante. Cuando uno mira las compras públicas desde los países de EFTA, pudiéndose proveer de Uruguay, creo que estamos muy bien posicionados en poder demostrar, y ahí entra un montón de certificaciones que podemos tener en Uruguay para demostrar algunas cosas, porque muchas veces en Uruguay decimos, tenemos estas prácticas que son sumamente sostenibles, pensemos en las prácticas en general de la ganadería, que están en campos naturales, que tienen, que hay acuerdos de captura y demás. Que hay además determinado bienestar animal que además es común y uno lo conoce, pero es normal que no se conozca fuera de frontera, y es normal que cuando piensen en un bloque no piensen en cómo lo hacemos en Uruguay. Entonces Uruguay tiene el enorme desafío de demostrar lo que hace, y la forma más fácil de demostrarlo es a través de los sellos de certificación. Por eso LATU, que nos proveyó, además generosamente nos brindó un sitio para este conversatorio, además puso a disposición todo lo que es su know-how en la certificación, en el acompañamiento a empresas, entre otras cosas, por ejemplo, en temas de sostenibilidad. Hay un sello que junto con la Unión de Exportadores desarrollaron, que es el sello de exportación verde, que todas las empresas pueden empezar porque tiene un poco como, imaginemos lo que son los cinturones, ¿no?, en el karate. Bueno, uno puede empezar ese camino de la sostenibilidad, que nunca, la sostenibilidad no es un punto de llegada, no es que uno se recibe de sostenible y ahora para siempre, no. Claro. Entonces, como la sostenibilidad es un camino, un día hay que empezar. Y este sello es muy interesante porque abarca todos los aspectos de la sostenibilidad, no solo el ambiental, que es muy importante, pero no es el único, también lo social y también lo que es la gobernanza, y empieza a permitir una certificación en diferentes niveles, increyendo a lo largo del tiempo, y que pueda demostrar a los países a donde uno exporta cómo viene avanzando en la agenda de sostenibilidad. Entonces es bien interesante porque además se alinea a los estándares más reconocidos mundialmente, como puede ser GRI, ¿no?, el Global Reporting Initiative, u otros sellos que existen de sostenibilidad reconocidos en el mundo. Entonces está totalmente alineado, y creo que fueron muy inteligentes y muy visionarios en empezar a impulsar este sello hace, si no estoy calculando mal, 2 o 3 años, donde existe y participo en algún consejo asesor, pero donde lo importante es que la Unión de Exportadores se dio cuenta tempranamente y tiene una unidad de exportación verde, que esto iba a ser un tema importante a futuro, y empezó a trabajar con pasos concretos como es esta certificación. Y hoy hay muchas empresas que ya están en ese camino. Obviamente la invitación está hecha a que se acerquen. LATU quedó a disposición también para poder acompañar a las empresas en estos caminos cuando se encuentren con algún requisito que no sepan, por dónde encarar. Se pueden apoyar en el LATU, se pueden apoyar en la Unión de Exportadores, porque el interés es poder derribar todas aquellas barreras que tenemos para que esta autopista, como tú bien decís, funcione. Obviamente las empresas tienen que trabajar en su propia competitividad, como bien
señaló ayer Carmen Porteiro, presidenta de la Unión de Exportadores, y también el país en poder hacer nuestro país también más competitivo. Entonces, bueno, el acceso a los mercados está, pero bueno, a veces los puntos de precio también juegan en otras economías. Entonces, bueno, capaz que tenemos los productos, pero no tenemos al precio competitivo. Entonces, bueno, esto, como decís tú, genera la autopista, no soluciona todos los problemas y hay mucho trabajo por delante por hacer. Carolina Moreira, presidenta de la Cámara de Comercio Uruguay, Países Nórdicos. Gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.